Bueno, estábamos ayer discutiendo eh, ya poco más las derivadas de funciones multievaluadas. Y de hecho yo les decía que es una extensión de lo que aprendemos en cálculo 1, ¿no? Eh, la derivada de una función de una sola variable, o sea, es una curva, da la línea tangente. Y entonces en un punto muy bien podemos poner una flechita, ¿no? Que indica la dirección hacia donde aumenta esa función, o sea, la tasa de cambio. Lo puedo presentar como una flecha o como una línea, ¿no? Este, se representa como una línea, la línea tangente, pero le estoy poniendo esto de que también puedo poner una flechita. eh, Porque lo mismo pasa cuando tenemos una función sábana, ¿no? Ahí también aparecen estas tasas de cambio, flechitas que están sobre la sábana, y un par de flechitas, dos flechitas, como son perpendiculares, forman este plano, ¿no? Los planos tangentes. Y una función que depende de tres variables, eh, aprendimos que este, al derivar esa función aparece eh, toda una familia de vectores, un campo vectorial en el espacio de tres dimensiones, que es donde ahora estas flechitas apuntan en la dirección hacia donde esta variable aumenta, ¿no? Eh, entonces aprendimos que, bueno, es lo que introduje el concepto el día de ayer, algo que por una manipulación muy sencilla, ¿no? Hice una manipulación muy simple de una función 2D, al 3D le agrego otro término más. Allí hice unos despejitos, algo lo pasé a, a, a otra cosa que es el producto punto entre vectores, y ese vector lo llamamos el gradiente y lo representamos con un símbolo nabla, ¿no? Y entonces lo que les digo es que a la hora de aplicar un gradiente, el operador, porque va a operar sobre el gradiente, la operación gradiente, que no es, más que nada son derivadas parciales, ¿no? Sobre un escalar, pues esto forma un vector. No es cualquier derivada, porque es una derivada que conlleva una dirección. Eh, Oiga, profe, pues en las otras derivadas también llevaba una connotación de dirección, ¿no? Porque como que apunta hasta donde cambia la variable. Sí, realmente es, solamente estamos haciendo eh, explícitos en la notación, ¿no? Sí, en efecto, el gradiente, y lo que pasa es que esto se hace en más dimensiones, entonces está especificando hacia dónde cambia, pero en cada dirección, ¿no? Entonces hay que ser específico. Mira, cambia para acá, en la dirección X cambia para allá, en la dirección Y cambia para allá, en la dirección Z. En funciones unievaluadas no teníamos que hacer estas aclaraciones porque solamente había una variable independiente y todo cambia en función de ella, ¿no? O sea, en la dirección X. Entonces, eh, no había que especificar la dirección porque pues solamente había una dirección. Entonces, cuando hay más dimensiones, pues sí se especifica hacia dónde está el cambio, ¿no? Entonces, bueno, en, en notación compacta, eh, el gradiente, entonces así leemos esto, ¿no? El gradiente de la temperatura, el gradiente se escribe como esto, sí, es la derivada, la derivada parcial de alguien,
con respecto a la dirección XY, donde otra vez vean que estoy metiendo contadores aquí, y 1, 2, 3, X1 es X, X2 es Y y X3 es Z, ¿no? Entonces, otra vez por notación de Einstein, que le llaman la notación de sumatoria, hay dos índices repetidos, indica una suma. Pero no solamente está la derivada, sino está la base canónica, ¿no? Es una derivada que lleva consigo una direccionalidad. Por eso no es cualquier derivada, es una derivada direccional. Y entonces si lo desarrollamos esto, es la derivada sobre la temperatura, pues aquí ya lo puse, y entonces expandemos este término, y puede ser 1 y 1, 2, 2 y 3, 3. Aquí nada más X1, X2, X3 lo puse como X, Y, Z, ¿no? O en vez de poner E, en mi notación donde pongo I, J y K. Entonces, les digo que este concepto es importante porque si tú tienes una variable en el espacio, como un escalar, temperatura, tú sabes el valor de la temperatura en el espacio, T1, T2, T3, no sé, T4. O sea, sabes el valor, sabes que en una región, no sé, hay 20 grados centígrados, eh, y en otra hay 40, ¿no? Grados centígrados, algo así. Y puede ser como les conté, puedes hacer una gráfica de contornos o una gráfica de isotermas para poder ver esta distribución de puntos en el espacio tridimensional, ¿no? Como si vieras a través del espacio. Son una colección de valores. O imagínate una colección de puntos en todo el espacio que te indican qué temperatura hay. Pero a la hora de derivar de esta manera, lo que aparecen es un campo vectorial, aparecen vectores donde esos vectores apuntan hacia dónde, perdón, los puse, las flechitas las puse exactamente en dirección opuesta. Apuntan hacia donde aumenta la temperatura, es que la temperatura mayor la puse ahora abajo, ¿no? Entonces aparece un campo vectorial que te informa hacia dónde aumenta. ¿Ven? Entonces es una cosa importante. O sea, porque el escalar simplemente es una distribución de puntos. Aquí hay 40 grados, aquí hay 40 grados. Eh, adentro de nosotros hay 37 grados, en la piel hay a lo mejor un poco menos, 36, 35, y a 5 centímetros de nuestra piel la temperatura está a 26 a lo mejor, ¿no? Pero si sacaras la derivada de esa distribución de valores, sacarías flechitas que salen de ti, porque, bueno, más bien que se meten a ti, porque apuntan hacia los valores máximos de la temperatura. Y eso es importante. Eh, bueno, aquí lo que puse es algo quizá muy obvio, quizá no tan obvio, pero lo que pongo aquí es que el vector gradiente tiene además una característica importante, apunta en la dirección en la cual la función crece más rápidamente. Es un poco obvio. eh, Esto lo explicaba, es un poquito como cuando tienes eh, dos vectores, ¿no? Por ejemplo, B1 y B2.
son los componentes donde algo aumenta en la dirección X, ya algo aumenta en la dirección Y. El vector resultante de estos dos, ¿no? O sea, si sumas estos componentes, o el vector resultante es esta línea grandota, ¿no? Entonces, de alguna manera, el vector resultante es mayor que los componentes que estoy poniendo aquí. Y eso sucede siempre, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, si yo tengo un vector así y solamente hay una componente en esa dirección, pues el vector es sí mismo, ¿no? Eh, pero si aparece un incremento, un vector del otro lado, eh, la hipotenusa, va a ser un poco mayor que, 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 eh, que los lados individuales, ¿no? Entonces siempre la hipotenusa al vector resultante es mayor que a su vez cada lado, los otros dos lados, ¿no? El opuesto y el adyacente. Entonces es lo que pongo aquí. Ustedes pueden tener un incremento. De hecho, aquí puse el incremento en X para de ese lado. Tienen un incremento en la dirección X y tienen un incremento en la dirección Y. Entonces, digamos, en cada dirección hay un incremento, pero la suma de esos incrementos, eh, digamos, en analogía con el vector resultante de estos dos componentes, da una línea de mayor tamaño, ¿no? Entonces, la suma de los incrementos individuales da, digamos, el incremento mayor. Entonces, quizá esto es obvio, pero entonces, al sacar el gradiente de un valor, las líneas, las flechas que aparecen apuntan al cambio más rápido, por así decirlo, ¿no? Si yo tengo, no sé, una temperatura aquí de 20 grados, y acá de 40, no sé, y este, acá tengo 40, y acá tengo 30, y aquí tengo 29, no sé. Al a sacar el gradiente, eh, va a apuntar en esta dirección, ¿no? Porque por poquito en esa dirección es donde aumenta más rápido la temperatura que en esta otra. Eso tiene esta peculiaridad de la suma de los incrementos individuales. Digamos, el incremento mayor, ¿no? Por así decirlo. Y eso tiene que ver les digo, con algo muy trigonométrico, ¿no? O sea, creo que es así el enunciado para un triángulo rectángulo, que la hipotenusa, el lado, sí, la hipotenusa, este lado, siempre va a ser igual o mayor que, que los lados individuales, el opuesto y el adyacente, ¿no? Algo así dice, ya no me acuerdo ahorita esa enunciación geométrica. Este, Obviamente va a ser igual cuando algún componente sea cero, ¿no? O sea, el triángulo está aplastado, entonces solamente hay un lado y es como si
como si este lado lo hiciéramos casi cero, el lado opuesto, y el triángulo se aplana. Entonces la hipotenusa tiene el mismo tamaño que el lado adyacente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces por eso se dice que la hipotenusa siempre es igual o mayor que los lados. Algo así, a ver, si quieren luego revisen eso, ahorita no me acuerdo, no sé si es la hipotenusa es, el lado de la hipotenusa siempre es mayor que los lados, o la suma de los lados, algo así dice ese teorema. Algo, entonces, este argumento geométrico es el mismo que estoy utilizando aquí, ¿no? Donde la suma de los cambios individuales en cada dirección da el cambio máximo. Eh, por cierto, este gradiente yo sé que lo introduje gradiente en 3D, pero también funciona para cualquier dimensión, ¿eh? Para cualquier dimensión. La cuestión es que, eh, por ejemplo, en una dimensión, lo que les digo, en una dimensión, la única derivada que sobreviviría, pues es la derivada con respecto a x1, porque solamente hay una variable independiente. Entonces esto pasa a ser la, la derivada ordinaria de, de la temperatura con respecto a x, ¿no? Y esa sería eh, la tasa digamos, la tasa de cambio en la dirección x, pues nada más hay una, ¿no? En dos, pero también se puede hacer en 2D. En 2D es la derivada de la temperatura en la dirección, con respecto a x en la dirección y, más el incremento de la temperatura en la dirección y. Lo que sería, es la temperatura que depende nada más de dos variables, sería la función sábana, otra vez. Y eso es lo que me representaría, serían los vectores resultantes sobre la sábana, ¿no? Hacia dónde está aumentando la temperatura. Y claro, ese es el vector resultante que tiene sus componentes cada uno en X y Y, ¿no? Y claro, lo primero que les enseñé fue a buscar los planos tangentes eh, sobre esta superficie, que a su vez también se hace con estas mismas parciales, ¿no? O sea, como que todo está conectado. Eh, y bueno, lo que vimos es el gradiente en 3D, ¿no? Que es la derivada de la temperatura con respecto a X en la dirección X, más la derivada de la temperatura en la dirección Y, la temperatura con respecto a Y en la dirección Y, más el gradiente de la temperatura con respecto a Z en la dirección Z, ¿no? Ya me llené aquí. Pero también puedes definir para 4D, 5D y cualquier dimensión, ¿no? Aunque aquí ya nos cueste trabajo dibujar eso en una gráfica, porque ya no sabemos, eh, ya no sabemos pintar campos vectoriales en 4 dimensiones. 4 dimensiones espaciales. Pero matemáticamente se puede, ¿no? No hay, aunque no tenga una representación geométrica directa, lo puedo hacer. Bueno, allí en que no sé si más adelante ya empiece con los ejercicios del gradiente. Bueno, este, no sé, un ejemplo, o sea, porque creo que no les he dicho ningún ejemplo, pero pues no sé, me voy a inventar uno ahorita.
Seguramente en los ejercicios hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo una función t, es una función que depende de x, y y z, ¿no? Y, por ejemplo, esta función es igual a x al cuadrado más xy más y por z, no sé. Si lo grafico en matemática, seguramente me da una figura de contorno en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues primero vamos a sacar las derivadas parciales, ¿no? La derivada parcial de la temperatura con respecto a x es 2x, ¿no? Más y, ¿cierto? Luego la derivada de la temperatura con respecto a y es x más z. Y luego la derivada de la temperatura con respecto a z es y. Y entonces el gradiente es igual a 2x más y en la dirección x más x más z en la dirección j más y en la dirección k. Y eso también lo puedo graficar. Más adelante les voy a enseñar cómo graficar campos vectoriales. Pues esto lo puedo graficar. O sea, ay mamá, por Dios, ¿cómo grafica eso, profe? No tampoco es tan complicado. Ya les dije, ¿no? Si tú tienes tu eje, tu plano, 3 dimensiones, vamos a seleccionar un punto de ejemplo, ¿no? El 1,1,1. Este es el punto 1, este es el punto 1,1,1, ¿no? Bueno, pues en ese punto, el componente de los vectores, de esta familia de vectores en la dirección x es 1 por 2, 2, más 1, 3. Entonces aquí hay un incremento en la dirección x de 3. 1, 2, 3, en la dirección x. Luego en la dirección y es 2, ¿no? 1 y 2, más o menos por ahí. Y luego en la dirección z hay 1, porque ya esto es y, ¿no? Entonces hay 1 arriba, para arriba. Entonces en z hay 1. Entonces aquí localmente en ese punto hay una componente en x de 3, una componente en y de 2 y una componente en z de 1. Pues armo mi vector resultante, ¿no? Y lo dibujo. Lo que pasa es que aquí está difícil, ¿no? Porque soy torpe con mi pluma. Entonces ahí está este vector. Ahí en ese punto está este vector, en esa dirección. En otro punto, pues estará otro vector, en otra dirección quizá, y así. Entonces, no, tampoco es tan difícil graficar campos vectoriales, ¿no? Esto ya son vectores, porque aquí está explícitamente el, las bases canónicas, ¿no? Bueno, vamos a ver más de esto, vamos a ver más de esto. Muchos ejemplos para que eh, les quede claro. Entonces, aquí puse un poquito del asunto útil. Yo les confieso, esto de sacar los planos tangente eh, a funciones sábana. De hecho, ya les puse un ejemplo en matemática, ¿no? Una función que era una sábana curvada y su plano tangente, ¿no? En un punto.
Eso está bien como ejercicio, pero créanme que en la práctica luego eso no se utiliza mucho. Pero sí se utiliza, lo que sí se utiliza mucho es el gradiente. Este concepto de gradiente, ¿no? Entonces, ese sí se utiliza en muchas físicas y hasta en la química o físico-química, por ejemplo. Mientras que la temperatura, otra vez estoy utilizando la temperatura porque es un escalar, pero también podría considerar otro escalar, ¿no? Como la concentración o otro escalar, la carga eléctrica, quizá, carga eléctrica, otro escalar, que se imaginen, la densidad, es otro escalar, ¿no? La densidad. ¿Qué otro escalar? La viscosidad. Eh, ¿Qué otro? ¿Qué otro escalar? Escalares. Escalares. O sea, son valores nada más. No tienen dirección, solamente tienen valor con la temperatura, la concentración, eh, El número de moles. el número de moles, no sé cómo ponerlo. Bueno, de hecho el número de moles está relacionada también con algo que es la concentración, nada más que la concentración es número de moles por unidad de volumen. El pH es una concentración eh, en escala logarítmica, la densidad, la viscosidad, ¿qué más? La densidad de carga eléctrica, Es ¿qué igual más? el, ¿cómo se llama? Coeficiente de fricción, o no me acuerdo. No sé. Supongo, yo tampoco me acuerdo. Uno que me acuerdo es de la conductividad térmica. Conductividad térmica es muy importante. La capacidad, eh, Calorífico. ajá, el calor específico, ¿no? Entonces, todos estos son escalares. La tensión superficial, la tensión superficial, ¿no? Todos estos son escalares. Podemos hacer un mapa de distribución de estos escalares en el espacio. Entonces, si hacemos el gradiente de todos estos escalares, nos aparece un campo vectorial. Y eso es muy importante para la física y la química. Por cierto, todavía no les he dicho, ay, perdón, no les he dicho qué pasa si aplicamos el vector gradiente a cantidades que de por sí ya son vectores, ¿no? O sea, la velocidad es un vector, ¿qué otra cosa son vectores? La fuerza, ya dijo. La fuerza es un vector, ajá, ¿qué otra cosa? No sé si es, pero el campo eléctrico son varios vectores, ¿no? Sí, el campo eléctrico es un vector y también el campo magnético. Nos vamos a poner, le pondré una letra M, pero vamos a ponerle una letra B. También el campo eléctrico magnético es un vector, ¿sí? Sí, todos son direcciones, ¿no? O sea, tienen dirección. Esto casi no vamos a ver, es un poco más avanzado. O sea, ¿qué pasa si, pues sí se los voy a contar, ¿qué pasa si pones el gradiente fíjense, si haces el gradiente de un escalar, te da un vector, porque ese vector te informa hacia dónde aumenta, por ejemplo, la temperatura, hacia dónde aumenta el pH, hacia dónde aumenta el número de moles, hacia dónde aumenta la densidad. Claro, si es un líquido que tiene densidad constante y homogénea por todos lados, su gradiente es cero, porque no cambia en el espacio. Entonces, si haces las derivadas espaciales y parciales de la densidad, si te sale cero, pues es que la densidad no cambia, ¿no? En el espacio. Es la misma en un punto, es la misma en otro punto y así, ¿no? O sea, solamente te sale cuando hay variaciones de la densidad.
variación de la viscosidad, así, ¿no? Entonces, el gradiente de un escalar te da un vector, pero ¿qué te da el gradiente de algo que ya es un vector, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver. Por cierto, ¿alguien se imagina si derivas algo que ya es un vector, ¿qué te dará? No tendría que ser otro vector. Casi no, te da una matriz. Otra vez, te da una matriz. Bueno, pues eso lo vamos a ver después. Entonces, pero de eso no es tan importante en ese punto de su carrera. Yo sí tengo que ver, gradientes de velocidad, por ejemplo. ¿Y eso qué significa? Bueno, entonces aquí lo que escribí es, mientras que la temperatura es un escalar que indica la temperatura en el espacio, ¿no? Obvio. No tiene dirección y sentido, ¿no? O sea, otra vez, si tú ves la distribución de temperatura en el espacio, eso está muy bien. Pero eso, claro, o sea, y eso pues, te reporta dónde está más caliente y dónde está más frío y ya. O sea, claro, es útil. Pero además, el gradiente de eso te da, ya les dije, eh, es un vector que apunta desde las zonas más frías a las zonas más calientes. Y de hecho, muchos fenómenos físicos están basados en expresiones matemáticas que conllevan la noción del vector gradiente de un escalar. Por ejemplo, es muy importante en describir flujo de masa. Si tú tienes una región donde haya muchas cosas, no sé, proteínas, una solución salina, una solución iónica, ¿no? Y en ese mismo frasco hay otra región donde hay menos de esas cosas. Entonces, acá tienes una concentración y esa concentración es mayor que en otro lado, ¿no? Si tú computas el gradiente de la concentración, lo que te sale es una flecha, bueno, una familia de flechas que apunta en esta dirección, hacia dónde aumenta la concentración. Y de hecho esto es útil para calcular un flujo de masa que según la ley de Fick, algo que se llama la ley de Fick, no estamos en ese curso de fenómenos de transporte, pero el flujo de masa tiene que ver con el menos el coeficiente de difusión por el gradiente de la concentración. El flujo es un vector, porque esto es un escalar que multiplica un vector, da un vector, y tiene signo negativo, es decir, que va en sentido contrario al vector gradiente, y eso lo que indica es que va a haber un flujo de masa de mayor concentración a menor concentración. Ese se llama el proceso difusivo. Ese es un proceso difusivo. Y eso matemáticamente se escribe así. E involucra lo que acabamos de ver, que es el gradiente, ¿no? Entonces ya desde ahorita, siempre que vean un gradiente, tus ojos van a ver que esto es un vector, es un campo vectorial, es un vector, ¿no? El flujo de masa es un vector, flujo, porque te indica hacia dónde está fluyendo, ¿no? Segundo ejemplo, gradientes en la tensión superficial generan esfuerzos superficiales.
Esto es muy importante en fenómenos, en algo que se llama fenómeno de superficie. Si tú tienes una superficie de agua, por ejemplo, el agua tiene una tensión superficial de 72 milinewtons sobre metro, más o menos. Y entonces en la superficie del agua, toda la superficie tiene ese valor, ¿no? Tensión superficial de 72, 72. Entonces, si tú ves un mapa de distribución de temperaturas sobre esta distribución de tensión superficial sobre esta superficie y la midieras, todos lados te da 72. Hay un experimento que es muy famoso, hasta lo pueden ver en YouTube, que si tú pones en alguna región, por ejemplo aquí, si tú pones jabón, que es un detergente, tiene los detergentes tienen una parte polar y sus patitas de cadena hidrocarbonada, que son las no polares o hidrofóbicas. Entonces, cuando se pegan cuando las moléculas del agua ven esto, les gusta asociarse un poco a la parte polar. Entonces, como tienen un poquito más de afinidad con la parte polar que con el aire, al principio había aire, las moléculas de agua estaban ahí y aquí había aire y no tenían interacción con el aire. Pero cuando pones una molécula como un tensoactivo, les gusta. Y como tienen un poco de afinidad con ese tensoactivo, esa afinidad hace que se reduzca esta tensión. Entonces va a disminuir. Va a disminuir 50, por ejemplo. La tensión superficial de agua, cuando le pones algún surfactante, disminuye. Y como hay una variación de la tensión superficial, aquí tú puedes calcular un gradiente de la tensión superficial. Es que aquí lo puse la tensión superficial, perdón, con la letra sigma, pero también se le pone la letra gamma. Aquí mis apuntes le puse sigma y entonces lo voy a poner sigma. ¿Y eso qué significa? Es un vector que apunta, es una familia de vectores que apunta en la dirección de aumento de la tensión superficial. Y esto físicamente también tiene sentido porque cuando tú pones jabón aquí, de pronto vas a ver que este jabón se expande hacia afuera. ¿Por qué? Porque hay una tensión, como hay un gradiente de tensión. O sea, acuérdense que la tensión es como si tú fueras, ¿se acuerdan de esas jueguitos que jugábamos de chavos? No sé si todavía lo sigan haciendo, yo creo que no. Que ponías un equipo de un lado y un equipo del otro. Equipo del otro y jalan una cuerda, ¿no? O sea, tienen una cuerda. Tienen una cuerda. La tensión superficial es que ambos equipos están jalando con la misma fuerza. Uno hacia acá y otro hacia acá, ¿no? Entonces las cosas están estáticas. Pero si de pronto en una región la tensión superficial baja, eso es como si le quitara un monito. Y entonces, ¿qué va a pasar? El equipo de acá va a tirar con mayor fuerza, ¿no? Entonces va a haber un movimiento. Va a haber un movimiento de la banderita hacia la izquierda. Esto es lo que pasa aquí. Cuando tú disminuyes la tensión superficial, hay un jalón por las partes que tienen mayor tensión superficial. Y eso matemáticamente lo puedes describir como el gradiente de la tensión superficial. Porque tiene dirección. Entonces, cuando hay gradientes de tensión superficial, hay flujos superficiales. Porque hay partes donde tiran con más fuerza que otras.
Y eso es un fenómeno físico importante, pero matemáticamente se puede describir. Y ahí está involucrado el gradiente. Y tengo varios ejemplos, algunos más obvios que otros. Por ejemplo, aquí puse unos que necesitan más elaboración, no lo voy a contar tanto, pero algo que se llama la fuerza dielectroforética es proporcional al gradiente del cuadrado del campo eléctrico. Yo les decía que tú puedes separar cosas inclusive que no tienen carga, que son partículas neutras. Y esto se ha hecho en sangre, por ejemplo, tienes glóbulos rojos y tienes glóbulos blancos. Bueno, los rojos los voy a poner con rojo. Estas cosas, hasta donde sé, son neutras, no tienen carga, pero las puedes separar con un campo eléctrico. Oiga, profe, ¿cómo? Si no tienen carga, las puedes separar con un campo eléctrico. Sí, sí, lo que pasa es que ese campo eléctrico tiene que ser curviado. Porque muchos campos eléctricos se hacen con dos plaquitas que pones así. Y entonces esta es la placa positiva y negativa. Entonces el campo eléctrico que se produce es en este sentido. Y eso es un campo eléctrico uniforme, porque eh, eh, si tuvieras ese campo eléctrico, son una familia de flechitas que miran en la misma dirección. Pero si tú metes unos electrodos, por ejemplo, tú metes un electrodo positivo así y un electrodo negativo así, van a producir un campo eléctrico curvo. Y eso lo puedes, esta curvosidad la puedes describir con el gradiente. Y de hecho, algo que se llama la fuerza dielectroforética tiene que ver con el gradiente, ¿no? Entonces es un glóbulo rojo. Aquí lo puedes separar de una glóbulo blanco, por ejemplo. ¿No? Una se queda más cerca de los electrodos que otra. Entonces ahí también se utiliza el gradiente. En algo que les conté que se le llama la fuerza de atrapamiento óptico, también está el gradiente. De hecho, también está el gradiente del campo eléctrico, porque en las cosas de luz también está el campo eléctrico. En el flujo de calor también está el gradiente. Y el flujo de calor es muy análogo al flujo másico. Fíjense, el flujo másico, no sé si esto ya lo hayan visto, el flujo másico de masa, lo puse aquí, ¿no? Es igual a menos algo que se llama el coeficiente de difusión por el gradiente de concentración. El flujo de calor algo que se llama flujo de calor, también es un vector. Estos son vectores. Tiene que ver con menos un coeficiente que le llamamos conductividad térmica por el gradiente de la temperatura. Fíjense, obviamente son cosas distintas, pero fíjense la similitud de las ecuaciones, ¿no? Entonces también si tú tienes una temperatura muy caliente y una temperatura fría, tú puedes computar el gradiente va a ir en esta dirección, y la ley dice que el flujo de calor va a ir menos el gradiente, es decir, en esta dirección, y claro, es de experiencia que el calor fluye de las regiones más calientes a las regiones más frías. También ahí lleva involucrado el famoso gradiente.
Entonces, muchas ejemplos en la física tienen el famoso gradiente. Gradiente de algo. Entonces se utiliza mucho de manera aplicada, ¿no? De todas las variedades de derivadas que vamos a ver, algo que se llama la derivada direccional o gradiente de un escalar que forma un campo vectorial, se ve mucho. El gradiente, perdón, el buscar planos tangentes a superficies sábana también es un buen ejercicio, pero eso no lo he visto tan seguido, ¿no? Como este tipo de cosas, el gradiente. El gradiente. Bueno. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Pues prácticamente hemos visto funciones que dependen de dos variables y que podemos poner los famosos planos tangentes, ¿no? En puntos. Y acabamos de ver que también una función de tres variables, que depende de tres variables, si derivamos eso con el famoso gradiente, pues encontramos vectores, familia de vectores donde apuntan al máximo cambio. Okay. Algo que no hemos visto es, yo ya les había contado, por ejemplo, las funciones, vamos a enfocarnos, les digo que en mi curso luego mezclo cosas, no sé si esté bien o esté mal. Estas funciones, ok, son útiles, ya hemos visto varias, pero por lo mismo del concepto de la función, una función no nos sirve mucho, por ejemplo, para poner una función sábana, pero que a su vez, por ejemplo, haga esta forma, ¿no? Se enrolle, por ejemplo, en algún momento, ¿no? O tenga una superficie en forma de una dona. Es una dona hueca, es una superficie. Pero es una figura de dona, ¿no? También es una superficie. O sea, todas estas formas son superficies. Ajá. ¿Cuál es la dificultad de estas dos, por ejemplo? Que yo no puedo utilizar funciones para describir esas superficies porque para un mismo valor de x, y hay dos o más valores en z, ¿no? Es con el mismo problema del círculo. Si yo quiero graficar un círculo en Excel, tengo que dibujar primero la mitad de arriba y la mitad de abajo. Entonces, la descripción de superficies utilizando funciones es buena, pero no es a veces suficiente. ¿Qué utilizamos? Utilizamos superficies parametrizadas, ¿no? Que es lo mismo, otra vez es otra vez, vamos a ver funciones. La diferencia es que Z deja de ser dependiente de X y de Y ahora todas pueden ser dependientes de otro parámetro, otro, ¿no? Esa es lo que ya les expliqué de la parametrización. Entonces, también tenemos que ver cómo manejamos ese tipo de cosas. Entonces, me voy a meter un poquito a eso.
¿Hay preguntas o cuestiones hasta ahorita? No, ¿Más o menos está bien los conceptos? sí. Ah, qué bueno. Ah, ok. Aquí ya está eh, lo de funciones parametrizadas. Aquí hay en el margen y tromba un pequeño, eh, digamos, anotación, que discute un poco la utilidad de esto de las funciones. O sea, este, eh, eh, ya les he dicho, ¿no? Obviamente algo que es una función, o sea, que es una función, pues es que despejé, por ejemplo, de forma explícita el z, y z es función de x y de y, ¿no? Y son formas muy útiles. Todo el mundo utilizamos funciones. Eh, pero el problema es que a veces no eh, te crean la figura completa en un solo paso, ¿no? Entonces, bueno, es lo que creo que escribí aquí. Hasta ahora hemos aprendido a obtener eh, eh, bueno, esto tiene que ver con el plano tangente. Hasta ahora hemos aprendido a obtener el plano tangente o gradiente de funciones de este tipo, ¿no? Ok, que esta es una función tipo sábana y esta es una función que da un volumen cuyo gradiente da un campo vectorial. Esto ya lo he dicho. Pero no es la única forma de obtener el plano tangente o los gradientes utilizando funciones. O sea, siempre lo que con esto quiero decirles es que no siempre vean la función como, es la función, es la que, todo lo que voy a hacer con funciones, ¿no? Hay otras formas de sacar las cosas, entonces es lo que puse aquí. Entonces, ahora bien, aunque algunas expresiones de curvas cerradas puedan despejarse de la forma de una función, existe un método para obtener tasas de cambio sin tener que despejar la variable explícitamente en forma de función. ¿Esto qué se refiere, profe? Bueno, estas son otras formas eh, de sacar planos tangentes. Ya les mencioné una, pero existen otras formas. Y de hecho, el ejemplo que manejé aquí es donde solamente es el ejemplo unidimensional. O sea, bueno, que es la variable dependiente y que es solamente función de x. Eh, o sea, me regresé todavía a algo más simple. Pero este ejercicio me va a ayudar a explicarles lo siguiente. O sea, que hay varias formas de hacer el cálculo por ejemplo, del plano tangente. Entonces, por ejemplo, a ver si me entiendo con esto. Tú tienes la ecuación del círculo, ¿no? Eh, círculo eh, puesto en el origen, ¿no? Centrado en el origen. X al cuadrado más y cuadrado es igual a R cuadrado. Esto representa un círculo. Y entonces es clásico para todos. Profe, pues lo voy a despejar porque pues así me siento tranquilo con mi función. Entonces despejas Y, ¿no? Pasas la X del otro lado, despejas el cuadrado con la raíz y entonces te queda que Y es igual a más menos, porque siempre que hay una raíz es un más menos, R al cuadrado menos X cuadrado. Eso nos deja tranquilos porque con esto ya puedo graficar algo. Eh, claro, ¿cuál es la desventaja? De que como sale la raíz, por ejemplo, Excel a fuerza nada más me va a poner la mitad superior o la mitad inferior.
De pronto como que me sacó la sesión. Entonces me salí y me volví a conectar. No sé si ahí estén. Sí, aquí estamos. ¿Sí, verdad? ¿Quién sabe por qué me sacó? O se interrumpió. Bueno, estaba con este ejemplo, ¿no? Espero que lo estén viendo y todo. Entonces yo puedo sacar aquí el plano tangente. Ah, bueno, profe, ya no es plano porque ya no estamos en una superficie. Si tienes una superficie, esa superficie sí puedo poner el plano en un punto. Pero aquí pues es una figura en dos dimensiones, entonces más bien lo que voy a encontrar es la línea tangente, ¿no? Ya no el plano, es la línea tangente. Y lo puedo hacer, claro, por supuesto, lo podemos hacer. Ustedes pueden sacar la derivada de la función con respecto a y les da la tasa de cambio. Y de hecho, ya sea que lo agarren con más o menos, les da lo mismo. O sea, tú puedes poner, eh, eh, por ejemplo, vamos a hacerlo con el más, ¿no? Porque es la raíz, entonces tienes que hacerlo, o es más o menos, te sale lo mismo de las dos formas. Mira, con más es, lo que tenemos ahí es r al cuadrado menos x al cuadrado a la raíz, ¿no? Si derivas esto con respecto a x es un medio, porque lo bajas por r al cuadrado menos x al cuadrado. Eh, un medio menos 1, menos un medio, por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es menos 2x, ¿no? Esto te puede quedar como 2 entre 2, se elimina, entonces te queda menos x. Y esto es la raíz, pero en el denominador, ¿no? R al cuadrado menos x al cuadrado. Ajá. Pero esto a su vez, el denominador, ajá, esto, originalmente era y, ¿no? O sea, vuelve a aparecer la función original una vez que la derivo, pero acá abajo, ¿no? O sea, por álgebra aparece acá abajo. Entonces esto lo puedo poner igual a menos x entre y. Entonces la derivada de un círculo, o la tasa de cambio de y con respecto a x es menos xy. Eso significa que si tú estás en un punto, si tú aumentas en una unidad de aquí lo iba a explicar, déjame ver. Tiene una forma sencilla de explicar esto. Sí, creo que tiene que ver que si tú, por ejemplo, el círculo va así, ¿no? Entonces, si tú aumentas, creo que la explicación más o menos va por aquí. Si tú aumentas en x, tienes que disminuir en y en la misma proporción para que siga siguiendo el círculo, ¿no? Entonces, es una, digamos, es la relación del incremento que va curviándose. Entonces, si tú aumentas en x,
tienes que disminuir en Y. Más o menos la explicación va por eso, esto no me acuerdo bien, pero tiene que ver este signo negativo. Lo contrario, por ejemplo, sucede de este lado, pero estás en el cuadrante de la izquierda y el X es negativo. Bueno, ya se me olvidó la explicación, pero esa es la función de la línea tangente del círculo. Bueno, creo que ya me acordé. Por ejemplo, voy a tratar de graficar la línea tangente. No tendría que ver. Creo que es así. Es la sí, ¿no? O sea, y como dice usted, si estuviera del lado de X negativo, pues se vuelve la pendiente positiva, menos por menos, y se ve cómo va aumentando, ¿no? Sí, es que ya no me acordaba. Sí. Si, por ejemplo, voy a elegir la pendiente en el punto 1,1, ¿no? En el punto 1,1, no sé. Creo que sí es así, ¿no? Y ya sé que la pendiente tiene que ir así, ¿no? Y efectivamente me sale, porque si aquí sustituyo el 1, menos 1 por este negativo, sale menos 1. Entonces la pendiente es de menos 1. Sí, porque va hacia abajo. Si estoy del otro lado, es el punto menos 1, menos 1,1, ¿no? Entonces aquí se sustituirá el menos 1 entre 1 da más 1. Y es que ahí lo que espero es que la pendiente sea positiva. Entonces sí funciona esta, como dices la compañera, o tiene sentido esta función que a su vez te da la razón de la pendiente de un círculo. Y les decía que la misma pendiente te sale ya sea si tomas esto como la función original como positiva o negativa, ¿no? Por ejemplo, si la pones negativa, esto es menos r al cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1/2. Si sacas la derivada con respecto a x, te queda menos 1/2 por r al cuadrado menos x al cuadrado, 1/2 menos 1 es menos 1/2 por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es menos, pero por este menos, que ya está aquí más, da más 2x, ¿no? Entonces esto te queda igual a x entre la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? Pero acuérdense que originalmente teníamos esto, ¿no? Y es igual a menos r al cuadrado menos x al cuadrado entre la raíz, ¿no? Entonces esto es igual a x entre, este está positivo, entonces yo puedo, por ejemplo, aquí multiplicar todo por menos y menos, del lado izquierdo y lado derecho, entonces me queda, es como si despejara el signo negativo, ¿no? Queda menos y, menos 1 por y es menos y menos por menos del otro lado queda más. Entonces lo de abajo es realmente menos y, ¿no? Menos y. Pero esto lo puedo poner como menos xy. Entonces la línea, la versión del plano tangente en el ejemplo que estoy dando, que es la línea tangente, solamente tengo una derivada, no tengo que poner la parcial de y con respecto a x, porque solamente y depende de x, no depende de nada más. Entonces, me da lo mismo, ¿no? Menos x entre y menos x entre y. Entonces, ahí está. Pero hay otra forma de sacar esa misma
derivada sin despejar la función original. La función original, sin tener que despejar y ni siquiera de la ecuación ordinaria del círculo, ¿no? Porque aquí esto yo lo despejé para tener explícitamente cuánto depende de y, cómo depende y de x. Pero hay otra manera. Entonces les decía que no siempre necesitamos de ir de la mano con formas despejadas. Hay otras formas de sacar la línea tangente, pues ¿cómo es eso? Entonces es lo que les voy a tratar de describir. La técnica que les voy a mencionar es ver ahora la expresión. Ok, creo que esto está, pues, lo escribí en mi nota, pero miren, tengo la expresión, ¿no? Es la del círculo. X al cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Esta otra manera de hacerlo, lo que vamos a, lo voy a hacer un poco de regla de dedo quizá, lo voy a tratar de explicar para ver qué significa. Pero fíjense, lo que vamos a hacer aquí es derivar como si fuera de manera individual cada una de estas secciones, x cuadrado, y cuadrado y r cuadrado por separado. Entonces lo que voy a hacer es derivar la función algo que depende de x al cuadrado. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x diferencial de x. ¿No? Es, quizá llamo a este cachito, le llamo otra función, no sé, a es igual a x al cuadrado. Entonces la derivada de a con respecto a x es igual a 2x. Entonces yo puedo poner la derivada de a es igual a 2x diferencial de x. Entonces lo que estoy poniendo aquí así. Entonces derivo de manera individual cada una de estas funciones. Entonces x al cuadrado lo voy a poner como 2x diferencial de x. Y al cuadrado lo voy a poner como 2y diferencial de y. Y la parte de la derecha es una constante. Entonces la derivada de una constante es 0. Entonces si despejo de aquí, por ejemplo, voy a pasar esta parte hacia el lado derecho. Está sumando, pasa restando. Y estos incrementos también los despejo. O sea, la diferencial de x, que es un incremento, está multiplicando, pasa dividiendo. Y este valor 2y está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, si despejo de alguna manera, muy sencilla, me queda exactamente la, la relación que tenía originalmente, sin tener que despejar de manera explícita y en función de x. La razón por la que esto funciona es porque tiene que ver un poquito con lo que ya más o menos traté de explicar. Si tú estás en el, si tú estás en el círculo, por ejemplo, estás en un punto, ¿no?
Y en ese punto tú puedes variar, haz de cuenta que tú puedes variar como quieras X. Y también tú puedes variar como quieras Y. Bueno, o sea, no tiene sentido porque si de un punto para otro cambias X y Y como tú quieras, pues ya no sale un círculo, ¿no? Pero otra manera de imponer una condición de eh, eh, cómo cambia X con respecto a Y es esta forma que encontramos aquí, esta en específico, que dice que esta manera como cambia X más esta otra manera como cambia Y, tiene que dar un cambio de 0. eh, entonces, esto al final de cuentas lleva a lo mismo que ya expliqué, porque si tú te mueves a positivo hacia X, tú tienes que moverte en el sentido negativo hacia Y para que sigas conservando la forma del círculo. Explicado de otra forma, creo que explicado de otra forma. El círculo es una superficie que de alguna manera está asignada por una constante. ¿Te acuerdan de los conjuntos de nivel que yo les comenté? Una función, una forma de graficarla es dándole valores a esa función. Tú le podrías dar los valores que quieras. Bueno, aquí yo le di el valor de 0. ¿Puede haber otros conjuntos de nivel? Sí. Puede haber otros conjuntos de nivel abajo o arriba. Pero yo quiero seguir el mismo, la misma función que tiene un valor constante, digámoslo así. Entonces, ¿cómo yo tengo que variar X y Y para que se conserve esta función? Es más o menos mi forma de explicarlo. Pero si no les satisface mucho esta explicación, eh, pueden aprenderse esta forma. Y les acabo de mostrar que no necesariamente tienes que despejar la Y para sacar la tasa de cambio, ¿no? Lo puedes hacer con esta técnica. Y les repito, a veces me olvida la mejor interpretación de las cosas, pero les digo que esto tiene que ver con que está el círculo. Sé que esto va, este argumento suena como muy jalado, pero también tienes otra familia de círculos abajo o arriba, abajo o arriba. Entonces, el chiste de esta expresión es que te dice que tú sigas bajo el mismo círculo, no te vayas a otro, más de un radio diferente. Ajá, porque el radio se tiene que conservar. El radio se tiene que conservar. Entonces tú estás en la misma, al mismo nivel de radio, por así decirlo, ¿no? Entonces, el argumento va por allí. Tú tienes toda una familia de círculos, pero tú quieres seguir con el mismo radio. No tienes que cambiar con el radio. Entonces, ¿qué tienes que hacer para no cambiar de ese radio? Que el radio sea constante. Que el radio sea constante. Que ese conjunto de nivel que le llamo R sea constante. Y eso me lleva a esta expresión, que por ejemplo lo puedo escribir así, y que al final lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Y me lleva a lo mismo que había encontrado anteriormente. Entonces, eh, más o menos por eso funciona. Lo que pasa es que para explicar este argumento yo tengo que decir esto, ¿no? De que tienes un círculo, pero haz de cuenta que tienes otros. Toda una familia de círculos de diferentes radios centrados en el origen. Pues lo que tú quieres hacer es que el valor del radio se conserve, que no cambie.
que su tasa de cambio, la tasa de cambio del radio sea de 0, porque no queremos que cambie. Entonces, esa explicación está atrás de esta mecánica de derivar estas funciones individuales, estas expresiones de manera individual, pero llegas a lo mismo. Bueno. No sé si esto funciona para todas las líneas cerradas, pero al menos en el ejemplo que hice del círculo, sí funciona. Ya para terminar la explicación de todo esta gran nota que hice. La recta tangente, porque no es el plano, en este caso es la recta tangente en un punto, para este caso, también la puedo obtener con el prototipo de la fórmula de la recta o el plano tangente, ¿no? Bueno, pero aquí voy a hablar de la recta, porque no tiene sentido hablar del plano. Entonces, una recta, la recta es igual a la pendiente, ¿no? Por X más la ordenada al origen. La forma de sacarla es, voy a poner una forma semejante a la que había estado utilizando en el plano, que es esta, que ya es igual a la pendiente evaluada en un punto de referencia. Acuérdense, esto es lo mismo que he estado utilizando, pero aquí ya no hay más y0 y nada, ¿no? Porque solamente y depende de x. Entonces es la pendiente, que tiene que ver con la derivada. Aquí la puse como parcial, pero realmente solamente es la derivada ordinaria. Por x menos x0, que tiene x0 tiene que ver con el punto de referencia, que al final va a despejarse como parte de la ordenada al origen, más la función evaluada en ese punto de referencia, ¿no? Es la misma forma que yo les había, que habíamos obtenido anteriormente para el plano, pero aquí le resté un término, porque es una función unievaluada. ¿No? Entonces, por ejemplo, vamos a sacar la línea tangente en este punto, x0 igual a 3.535, considerando un círculo de radio de 5. Entonces la expresión es esta que está aquí, x al cuadrado más y cuadrado es igual a 5 al cuadrado, o sea, 25. Entonces, la derivada ya la saqué, es menos x entre y. Ese ya había sacado, ¿no? Menos x entre y, la derivada de esa función, y la voy a evaluar en el punto 3.5. Y la función que evaluada en 3.5, de hecho también da 3.5. Si lo hacen, raíz de 25, el 3.5 está del lado, voy a elegir el lado positivo, o sea, la parte superior. Menos x aquí 3.53 al cuadrado. Esto también les da 3.53. Entonces, por eso la función evaluada en 3.5 da 3.5 también. Entonces, sustituyen x y x es 3.5, y y de pura casualidad aquí también da 3.5. Por x menos x del punto de evaluación, que es 3.5, más la función evaluada en 3.5 también da 3.5. Entonces, si despejan esto, da y es igual a 7 menos x, ¿no? Entonces, en este punto, y de hecho elegí el 3.5 porque justo como es un círculo de radio 5, me parece que el 3.5 y 3 está a 45 grados. Por eso da la misma cantidad en X y Y. Y justo en ese punto, la pendiente es de 1.
de -1, de -1. Y la ordenada al origen de esa línea es de 7, ¿no? O sea, cruza la recta en 7. Entonces acabo de sacar la ecuación de la línea tangente al círculo en ese punto, ¿no? Utilizando la derivada que ya la había obtenido, evaluada en ese punto, y todo lo demás que está aquí. Pero hay otra forma de sacarla. La misma expresión. Entonces, les digo que esa otra forma de sacarla es, otra vez tú tienes el círculo, y aquí yo también puedo poner, digamos, en una versión unidimensional, bueno, y depende de x, una línea tangente y una línea normal a esa línea tangente, justo como lo hacemos, como deduje la ecuación del plano, ¿no? Y voy a escribir otra vez aquí esta ecuación, 25. Y entonces les digo que esta otra forma que voy a utilizar, utiliza la explicación que hay detrás de esta, es que, ok, me estoy fijando en este círculo de radio de 5, pero yo me puedo fijar en otros círculos, ¿no? En otros radios, en radios diferentes. Entonces, yo puedo poner aquí voy a poner, para explicar esto, déjenme acordarme. Es la misma argumento que puse acá, sí, ahí va. Yo elegí aquí de radio de 5 para mi ejemplo, pero hagan de cuenta que yo no he elegido ningún radio. Entonces, yo voy a dejar abierto esto como si fuera una función que nada más depende de x al cuadrado y y cuadrado. Lo que obtengo con esto es una función que depende de dos variables, ¿no? X al cuadrado y y cuadrado. Lo que voy a obtener con esto es, entonces hagan de cuenta que tengo una función original, una función adicional, no sé, le voy a llamar t. T depende de x y y. Y entonces, a esa otra función, es que aquí tengo la forma que hice, pero ya no me acuerdo cómo cómo se las puedo explicar, si no los voy a hacer bolas. Déjenme este ejercicio para después, porque justo ahorita ya no me acuerdo, y además ya es tiempo. Se las cuento, lo voy a pensar. Ya no me acordé de pronto de esta parte de mis notas. Se las cuento el viernes. Pero la verdad que llego a lo mismo, pero déjenme acordarme cómo es la mejor manera de explicarles. Bueno, entonces, lo que les dije
para resumen, con esto es que creo que la mensaje principal es que no siempre para sacar planos o rectas tangentes, aquí puse el ejemplo de la recta, tienes que poner la forma despejada. Si no lo puedes hacer mediante esta otra manera, ¿no? Y de hecho también para sacar la línea tangente lo puedes hacer de una manera como lo puse aquí, pero también lo puedes hacer de otra. Ok, es lo que debo. Y ya para la siguiente clase ya les, les cuento ahora sí de las superficies parametrizadas. Bueno, entonces les debo esto. Nos vemos el viernes. ¿Siguen ahí? Sí, hasta el viernes, profe. Nos vemos el viernes. Bye.